Bien, hoy vamos a tratar el tema sobre el aparato reproductor, la anatomía del aparato reproductor masculino. Hemos tratado durante el semestre pasado y este semestre, pues los órganos que componen primero vimos huesos, después músculos, articulaciones, y hemos visto todos los órganos que se componen en el organismo. El aparato reproductor masculino y femenino es lo único que varía en el ser humano. Ustedes pudimos ver en algún momento que el corazón del hombre, el cerebro pesa un poquito más que el de la mujer, pero no hay variaciones significativas. En cambio, en el aparato reproductor genital masculino y femenino son totalmente diferentes porque sus funciones son completamente diferentes. Por ejemplo, el de la mujer, que vamos a ver en la siguiente clase, pues está funcionalmente hecho para albergar otra vida. Entonces, la anatomía es un poco compleja, voy a tratar de resumirla. Pues siempre tenemos ese tabú de hablar sobre los aparatos reproductores masculinos y femeninos, porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues se presta a muchas malas interpretaciones, así que la lección o el aprendizaje que yo haré el día de hoy es netamente enfocada hacia realizar una presentación descriptiva con fines educativos sobre la anatomía humana normal. Comenzamos. Bueno, el aparato reproductor masculino va a tener varias partes, las cuales nos van a servir para que el esperma salga y al entrar al órgano reproductor femenino, pues se produzca una vida. El aparato reproductor masculino tiene una glándula encargada de elaborar el esperma. Ahí están los espermatozoides y esta se llama el testículo, que van a ser estos que están acá. Estos son los testículos. Y luego tiene una serie de conductos por donde transporta los espermatozoides, que son el conducto deferente, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores y la uretra. La uretra en el aparato reproductor masculino tiene dos funciones. Sirve para la micción, pero también sirve para la conducción de los espermatozoides. Dentro de sus envolturas y glándulas anexas, el aparato reproductor masculino va a encontrar con los testículos, que son dos que vamos a hablar en este momento, la próstata, que es otra glándula que ustedes han escuchado mucho, y las glándulas de Cooper o Copper. Entonces estas son las glándulas, las vamos a ver al final de la presentación. Vamos a hablar del testículo. Bueno, los testículos son dos, derecho e izquierdo, son unas glándulas mixtas, están colocados a los lados de la columna vertebral, más o menos a la altura de los riñones, por debajo de la raíz del pene. Ya vamos a hablar del pene. Están metidos dentro de una bolsa y tienen gran movilidad. Esa bolsa es el escroto. Son ovoides, tienen una forma ovoide como una pelota de fútbol americano y van a medir entre 4 a 5 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de espesor y 2 centímetros transversos. Esa más o menos es lo que mide un testículo normal. Pesa aproximadamente 20 gramos y puede tener una coloración blanco-azulada. Para su estudio, el testículo se va a dividir en una cara interna y externa, un borde superior, un borde inferior y dos extremidades o polos, anterior y posterior. Entonces veamos cómo es su configuración. Es como un ovoide, va a tener una cara externa e interna o medial y lateral, dos bordes, uno superior e inferior y dos extremidades o polos, anterior y posterior. Así se va a dividir.
La cara interna es casi plana, está recubierta por una serosa vaginal. Una serosa es un tejido conjuntivo. Más adelante vamos a ver las serosas y por qué se llama vaginal, y da un aspecto liso. Y la externa está relacionada con el epidídimo, que vamos a ver que es esta estructura que se llama el epidídimo. Tiene dos bordes, uno se llama póstero superior, es convexo, está relacionado con el epidídimo y constituye el hilio del testículo. Entonces recordemos que otras estructuras del cuerpo humano tiene hilio. A ver, yo les pregunto, ¿tiene hilio el pulmón? ¿Tiene hilio el hígado? ¿Tiene hilio el vaso? ¿Tiene hilio el riñón? Y el testículo también. Y un borde anterior inferior, o también llamado eh, eh, inferior, que es convexo y libre y cubierto por la serosa vaginal. Tiene dos extremidades o polos. El polo anterior está cubierta por la cabeza del epidídimo y la serosa vaginal, y el posterior sirve de inserción para el ligamento escrotal. Ahora veamos qué es el epidídimo. Es una estructura en forma como de cordón que cubre el borde póstero y superior del testículo. Presenta la misma curvatura del testículo en esa región. Tiene una extremidad anterior o cabeza, una extremidad posterior o cola y una parte medio que es el cuerpo. Mide más o menos 5 centímetros de longitud, 12 milímetros de espesor en la cabeza, pero en la cola se va haciendo más delgado y mide aproximadamente 3 milímetros. Ese es el epidídimo que va a estar en el borde posterior superior del testículo. La cabeza se encuentra en relación con el polo anterior del testículo. El cuerpo tiene una capa superior convexa y una cara inferior cubiertas por la serosa vaginal, que es el tejido conjuntivo que se encuentra en el testículo. El borde va a tener un borde externo que es delgado y libre, un borde interno donde van a estar los vasos del hilio del testículo, que acabamos de hablar de él, y el cuerpo presenta una forma de prisma triangular y va a tener una cara interna que se relaciona con el hilio del testículo y las otras dos cubiertas por serosa. O sea que va a tener tres caras, ¿verdad? Porque tiene forma de un prisma triangular. Entonces tiene externa y anterior. Y la cola va a ser aplanada, tiene una cara inferior unida al testículo y una cara superior con el conducto deferente. ¿Por quién está formada? Bueno, está formada por una envoltura en su constitución anatómica, por una envoltura fibrosa o albúgena que le va a dar ese color blanco azulado. El tejido propio comprende los conductos seminíferos, los conductos excretores del esperma y el estroma conjuntivo. Otras de las estructuras que vamos a encontrar son los tubos rectos. Son conductos de trayecto recto que reciben a los conductos excretores de un lóbulo en cuyo vértice nacen por la confluencia de dos o tres tubos o túbulos seminíferos. Vamos a encontrar dentro de esta estructura la red de Haller o red testicular, que es esta, que los túbulos rectos se unen entre sí. Aquí están los túbulos rectos formando una red llamada red de Haller. Los conos eferentes de la red de Haller pasan a los canales que penetran la cabeza del epidídimo, llamados conos eferentes, que desembocan en el conducto epidimario. Son de 10 a 15 y tienen una longitud de 10 a 15 milímetros. Aquí vemos pero los conductivos eferentes, vean. Aquí está con el nombre de conductivos eferentes y salen de la red de Haller. Aquí están los conductos, los tubos rectos, la red de Haller, y luego ya forman los conos eferentes o conductos eferentes. Luego sigue el conducto epididimario. El conducto epididimario
se encuentra en el epidídimo de la cabeza de la cola y se continúa con el conducto deferente. Su conducto va aumentando de tamaño cuando se va acercando al final de su trayecto. Y fíjense ustedes cuánto mide. Mide una longitud de 7 metros. Entonces, imagínense que está tan bien doblado y que si nosotros lo extendemos y lo medimos, un conducto epididimario va a medir alrededor de 7 metros y forma una masa ya doblada de más o menos de 5 centímetros cúbicos. Entonces, este es el conducto epididimario. Bueno, ¿quién va a inervar al testículo? El testículo lo va a inervar una arteria que se llama la espermática, que es rama de la aorta abdominal. En el epidídimo hay una rama que se llama anterior del epidídimo y posterior del epidídimo. Y la arteria deferente es una rama de la vesical. La vesical es de la vejiga, vesical inferior. Y hay una funicular que viene de la epigástrica. El testículo está metido en una serie de envolturas o de bolsas y sirven de protección. De afuera hacia adentro vamos a encontrar la piel o escroto, que tiene una característica que su color es más oscuro. El dartos, la túnica celular subcutánea. La túnica fibrosa superficial o aponeurótica, la túnica muscular o cremaster, la túnica fibrosa o profunda o fascia escrotal y la túnica vaginal o serosa que hemos estado nombrando, que es una de las bolsas del testículo. El escroto es la piel de las bolsas, es fina, es extensible, de un color más oscuro que la del resto del cuerpo, tiene pliegues transversales y tiene glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Luego está el dartos, que es una delgada capa. Aquí vemos el escroto, luego vamos a ver el dartos, que es este. Aquí está recortada la imagen, pero este es el dartos, que es una fibra es una capa de fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y fibras elásticas que se pegan, podríamos decir, a la capa del escroto. La túnica celular se continúa después del dartos y es una capa celular subcutánea que separa el dartos de la capa siguiente. Ahí se encuentran los vasos y los nervios superficiales del escroto. La túnica fibrosa y superficial y la fascia de Cooper es una prolongación del revestimiento del músculo oblicuo mayor y se continúa con la fascia del pene, que vamos a hablar de ella. El cremaster es un músculo, tanto que hay un reflejo que se llama el reflejo cremasteriano. Está formado por fibras musculares estriadas que se reúnen por dos haces musculares. El haz externo es más voluminoso y se inserta en el arco del fémur y el interno se fija en la espina del pubis. Entonces es el cremaster. Es este músculo que ustedes ven acá. Este que ven acá, ese es el cremaster. Y hay un reflejo como el de la rodilla, como cuando uno golpea con un martillo, que se llama el reflejo cremasteriano. Luego hay una túnica fibrosa profunda que forma una envoltura común al testículo, al epidídimo y al cordón espermático. Hay una túnica vaginal o la serosa vaginal que hemos estado hablando desde que empezamos la clase y es una serosa dependencia del peritoneo. Entonces, tenemos que recordarnos
cuando nosotros hablamos del peritoneo. Acuérdense que era esa membrana que recubría a las vísceras del sistema digestivo y se va a dividir en una capa visceral y una capa parietal, como las demás envolturas de los órganos que hemos hablado. La visceral cubre al testículo en su polo anterior, borde inferior y caras laterales, y llega al epidídimo en sus extremidades de cabeza y cola. Los testículos van a producir los espermatozoides y posteriormente estos tienen que salir. Los espermatozoides se originan en los conductos seminíferos, que era toda esa serie de redes que nosotros vemos o que nosotros vimos en las figuras anteriores y que su función es producir los espermatozoides. Se producen en los conductos seminíferos y recorren después en su camino hacia el exterior para que sean eyaculados o expulsados. Los conductos rectos o tubos rectos, la red de Haller, los conos eferentes o conductos eferentes, el conducto epidimario. Estos se continúan en el conducto deferente y llegan a una vesícula que se llama la vesícula seminal, donde son eyaculados por el conducto eyaculador. El conducto deferente es de consistencia dura y es este que nosotros vemos acá. Ese es el conducto deferente. Se continúa el epidídimo, mide más o menos 40 centímetros y un diámetro de 5 milímetros. Se origina en la región posterior del conducto epidimario a nivel de la cola, entonces ya vemos, y tiene una porción que es del epidídimo, funicular, inguinal y abdominopélvica. La porción epidimaria también se llama testicular porque está relacionada con el testículo. La porción funicular se encuentra comprendida entre el cordón espermático al orificio superficial del conducto inguinal y forma parte ya del cordón espermático. La porción inguinal está comprendida entre el conducto inguinal y el arco femoral, atravesada por dos músculos que nosotros vimos en el primer semestre que se llaman el oblicuo menor y el transverso del abdomen. La porción abdominopélvica está situada por debajo del peritoneo parietal y cuando sale del conducto inguinal se relaciona con el conducto deferente por delante de la vejiga y por atrás por la aponeurosis. La aponeurosis es esa, cuando se unen los músculos forman una aponeurosis y es la aponeurosis próstato-perineal y del recto. ¿Cómo está constituido este conducto? Por una capa externa celular, una media muscular y una interna mucosa. ¿Quién irriga? La arteria deferente irriga este conducto, que es rama de la vesical inferior. Las vesículas seminales son estas, que están aquí. Esta es una de las fotos que encontré. Este es un libro muy bueno para que ustedes puedan revisar cuando quieran ver figuras o quieran hacer dibujos. Es un libro muy bueno de Netter, así se llama, y yo se los puedo facilitar. Es el libro de Netter. Y las vesículas seminales son dos recipientes donde se acumula el esperma, o sea que de los testículos acá o por acá, el espermatozoide por todos sus conductos pasa a la vesícula seminal y ahí se acumula, situadas en la excavación pélvica entre la vejiga, acá está la vejiga, y el recto. ¿Dónde está el recto? Aquí atrás. Entonces, aquí están las vesículas seminales y ahí se encuentran
Tiene forma piriforme o como de una pera y son dos, derecha e izquierda. Van a distinguirse una cara anterior, una cara posterior, un borde interno, un borde externo, una base y un vértice. Entonces va a tener una cara anterior, una cara posterior, un borde interno y un borde externo, una base y un vértice. E internamente, las vesículas seminales están formadas por celdas, como pequeños cuartos. Esa es su constitución interior. Anatómicamente está constituida por una capa externa celular, la capa media es de músculo, pero se llama la capa muscular, y la capa interna está formada por una mucosa que la reviste. Las vesículas seminales tienen sus arterias que son procedentes de la hemorroidal media y la vesical inferior, que esas vienen de la región del recto. Los conductos eyaculadores son dos, se extienden de la confluencia de la ampolla deferente y de la vesícula seminal al vértice del verum montanum o verdadera montaña. Entonces aquí vemos la vesícula seminal y ya vemos el conducto eyaculador. Atraviesan la próstata, miden 2.5 centímetros de calibre en el origen y 2 milímetros disminuye en la extremidad final a 0.5 milímetros. Se encuentran contenidos en la próstata donde se aproximan antes entre sí. Están constituidos anatómicamente por una capa externa celular, una capa media o muscular y una capa interna o mucosa. El pene es el órgano copulador. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace es copular, es eyacular y expulsar los espermatozoides. ¿Dónde se encuentra ubicado? Por encima de las bolsas. ¿Cuáles son las bolsas? Los testículos. Y delante de la sínfisis del pubis, porque aquí está el pubis. Aquí se encuentra la sínfisis del pubis. En estado flácido es más o menos cilíndrico, en estado erecto más o menos tiene forma de un prisma triangular de bordes redondeados, tiene una longitud media de 10 a 12 centímetros en estado flácido y 15 centímetros en estado de erección y tiene una circunferencia de alrededor de 9 centímetros flácido y 12 centímetros en erección. Tiene una extremidad posterior o la raíz, que es esta, que está formada por los cuerpos cavernosos, que ya los vamos a ver, cada uno de los cuales se inserta en el borde inferior de la rama isquiopúbica. Acuérdense que el hueso coxal estaba formado por isquion, ilion y pubis. Tiene un cuerpo y el cuerpo tiene una cara superior o dorso del pene y una cara inferior. En esta cara se observa el levantamiento de la uretra porque por aquí va la uretra. Y tiene dos bordes laterales. Y la extremidad anterior o glande tiene un abultamiento más o menos cónico, de superficie lisa y de color rosado. Se encuentra aquí la salida para la expulsión de los espermatozoides, pero también para la orina, porque al principio yo les comentaba que el aparato reproductor masculino también funciona para la expulsión de la orina. Aquí vamos a encontrar en el glande que tiene una corona que se llama tiene una corona del glande y tiene un circo que se llama balano prepucial y el prepucio, que es un recubrimiento. El prepucio está formado por la piel del pene y lo recubre. Constitución anatómica.
El pene está constituido por órganos eréctiles. Y los órganos eréctiles se van a llamar los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos, el derecho y el izquierdo, que son estos que vemos acá y este que vemos acá. Van de la rama isquiopúbica del hueso coxal hacia el glande. Aquí vemos el glande, hasta acá llegan de la rama isquiopúbica, que es esta, hacia el glande. Miden más o menos 15 centímetros en estado flácido y 20 centímetros en estado de erección y tienen una forma cilíndrica. Acuérdense que son dos. De los cuerpos cavernosos vamos a decir que la extremidad posterior o raíz está adherida a la rama isquiopúbica del hueso coxal y está cubierta por el músculo isquiocavernoso. Tiene una cara superior donde vamos a encontrar un canal que se llama supracavernoso, por ahí pasa la vena dorsal. Tiene una cara inferior que posee un canal subcavernoso y ahí se aleja la uretra esponjosa. Esto es importante. Y la extremidad anterior se afilan, es decir, se van haciendo como una aguja, se aplanan de arriba abajo y siguen formando un solo cuerpo. Y se introducen en la base del glande, o sea que al finalizar se unen los dos. El cuerpo esponjoso envuelve a la uretra. Este es el cuerpo esponjoso. Se halla cubierta por la cara inferior de las envolturas del pene. La extremidad posterior tiene un abultamiento o bulbo. Tiene un vértice que corresponde a la unión de donde están los dos cuerpos cavernosos y donde se unen. Pues se unen en el glande. La base está formada por los músculos transversos del periné o perineo. La extremidad anterior o glande está dividido en su parte media y la porción media del cuerpo cavernoso envuelve a la uretra peniana. Entonces, el cuerpo cavernoso está relacionado en todo su trayecto con la uretra. La uretra va por la parte inferior del pene. El pene también tiene sus envolturas como las tienen los testículos. La piel es continuación de la piel del pubis, no es como el escroto, ¿verdad? La piel del escroto es como más fina con sus pliegues, pero también es una continuación de él, es fina y muy móvil. Hay un dartos peniano, que son fibras musculares lisas que recubren la cara profunda de la piel. Capa celular subyacente a la capa muscular y contiene los vasos superficiales, y capa fibroelástica conocida como la fascia del pene que se adhiere a los cuerpos cavernosos y el esponjoso, y el prepucio que está formado por piel y mucosa. Aquí no tenemos cremaster como en los testículos, ya vieron, ni tampoco la serosa vaginal. El pene recibe su irrigación arterial de las pudendas externas, de la perineal superficial y de la pudenda interna. El aparato reproductor masculino tiene dos glandulitas, la próstata y las glándulas de Cooper o Cooper. La próstata está situada en la excavación pélvica, por encima de la aponeurosis del perineo, es decir, donde se unen todos los músculos del perineo, entre el sínfisis del pubis, el recto y debajo de la vejiga. Tiene forma como de una castaña, tiene una base superior y un vértice inferior y tiene un surco mediano en la cara posterior. Por ese surco la próstata se divide en lóbulos y vamos a encontrar que tiene varios lóbulos, los cuales vamos a nombrar a continuación. Pesa más o menos unos 25 gramos, es de color blanquecino y de consistencia firme. Entonces acá está, miren.
Estas, ¿cómo se llamaban? Las seminales. Está entre aquí vemos la vejiga urinaria, este es el recto, y aquí está la próstata. Su cara anterior está en relación con el esfínter externo de la uretra y con la sínfisis del pubis. Su cara posterior presenta un surco mediano que termina en una escotadura, la escotadura prostática, que marca la separación de los lóbulos laterales, y tiene caras laterales relacionadas con el músculo elevador del ano y se encuentra el ligamento puborectal. Su base es oblicua de atrás y de arriba abajo y está atravesada en su parte anterior por el conducto uretral rodeado del esfínter. Su vértice corresponde a la uretra membranosa, está en relación con la aponeurosis perineal y corresponde en un plano horizontal que pasa de 4 milímetros por debajo de la sínfisis del pubis. Ustedes vean con todo lo que está relacionado. Hay una celda prostática que es una cavidad y la pared la forma el pubis en su región anterior, la parte posterior la aponeurosis prostatoperitoneal y los laterales las aponeurosis de los músculos puborectales. ¿Con quién se relaciona la próstata? Con la uretra y los conductos eyaculadores que la atraviesan. Por eso es que cuando la próstata, cuando los hombres ya somos mayores y crece, a las personas les cuesta orinar porque el crecimiento de la próstata hace que se estreche el conducto de la uretra. Entonces, eso es lo que sucede. Está formado por dos tejidos, el estroma y el tejido glandular, y está irrigado por las arterias hemorroidal media, la pudenda interna y la vésico-prostática. Las glándulas de Cooper son dos glándulas pequeñas situadas a la derecha y a la izquierda en la línea media por atrás del bulbo uretral. Son más o menos redondeadas y forman parte de los conductos secretores que nosotros vimos al principio de esta clase. Y aquí podemos ver las glándulas de Cooper. Vean, son pequeñitas y son dos. En cambio, la próstata, ustedes pueden ver que es solo una. Y esta es la clase. Las referencias es del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez de Anatomía Humana, tomo 3, editorial Porrúa. Muchas gracias por su atención.